Hola, mi nombre es Laura Filento y junto con Judith Gociol preparamos una ponencia que se llama César Bruto, una vida autónoma, surgida y evadida de Cascabel. Judith Gociol trabaja en el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional y yo trabajo en el Instituto de Artes del Espectáculo de Filosofía y Letras de la UBA. En noviembre de 1941, con los auspicios financieros del publicista Jorge Piacentini, salió a la venta la revista humorística Cascabel. En sus páginas, meses después, y como parte de un proceso de experimentación propio del medio y del registro estético popular de esta publicación, una colaboración suelta fue transformada en serie regular de colaboraciones firmadas por un heterónimo que se haría famoso, César Bruto. Detrás de ese redactor, con escritura vistosamente incorrecta, estaban los nombres del escritor Carlos Warnes y del dibujante Oscar Conti, que firmaba O. El personaje nació en una revista datada, intencionalmente ligada a la actualidad del momento y con una fuerte toma de posición. El propósito de nuestra ponencia es observar cómo la impregnación temporal y coyuntural de un fenómeno humorístico mixto como el de César Bruto puede desprenderse de esas coordenadas y reinventarse en otros medios, al tiempo que logra una identidad trascendente y tendiente a la autonomía. Voy a compartir un PowerPoint. Y continuamos. César Bruto, escritor y cronista semianalfabeto, como era reconocido, fue guiado por Warnes, casi por casualidad, para una de las secciones de Cascabel, y rápidamente se volvió necesario darle una imagen. Los autores no se demoraron mucho, porque si bien el régimen particular de escritura en colaboración no es tan frecuente en la literatura, la creación en conjunto es muy habitual en el ámbito de la historieta y por extensión en una revista fundamentalmente de humor gráfico. Así entonces, el dibujante de nombre apocopado, a la derecha, y el escritor a la izquierda se fundieron en otra nueva identidad que tomó la forma de heterónimo en colaboración, antecedente que puede parangonarse, aunque sin la doble modalidad texto-imagen, a lo que ensayaron en ese mismo momento Borges y Bioy Casares con su tercer hombre, Honorio Bustos Domecq. De este modo, intencionalmente desplazados sus padres intelectuales, Bruto se consagró con su exclusiva firma en las páginas de los medios de comunicación, publicó en revistas como Cascabel, Rico Tipo, Caras y Caretas, Bevilea, Radiofilm, Avivato, Satiricón, Tía Vicenta y los primeros años de Clarín. Su obra fue compilada en por lo menos 6 libros. El pensamiento vivo de César Bruto, lo que me gustaría ser a mí si no fuera lo que yo soy, los grandes inventos de este mundo, el secretario epistolárico, brutas biografías de bolsillo y brutos consejos para gobernantes. Todos ellos recopilaciones de esas colaboraciones en publicaciones periódicas. Un tiempo después de empezar a publicar en Cascabel chistes deudores de Saul Steinberg, que aparecían sueltos o agrupados temáticamente, en la revista le preguntaron a Austin si quería ilustrar la columna de un autor nuevo. César Bruto había aparecido por primera vez antes en la redacción de Cascabel el 4 de marzo de 1942, llevado por su padre en vísperas de iniciarse el año escolar. El hijo había tomado la máquina de escribir, se cuenta, fue directo al grano, y escribió una crónica que se llamó Interioridades de una revista humorística, donde criticó a media redacción, amenazó a los redactores con regular un tintero y el padre se lo llevó. Pero al hijo esto no le disgustó, no se dio por vencido y la revista tampoco. Voy a citar unas declaraciones de Warnes que hizo a Sasturain muchos años después. Un día tenía que escribir mi cascabeleo semanal, recordó Warnes. El tema era el problema de la escasez de papel y no se me ocurría nada. Entonces inventé que el redactor habitual de la sección había faltado y había mandado a su hijo a explicar por qué no había venido, ante lo cual le sugerimos que escribiera él mismo lo que tendría que haber hecho su padre. Y a continuación citaba textualmente lo que había escrito el tipo. Terminé y entregué. Me olvidé del asunto, pero los demás no. A la semana me mandan llamar Piacentini y me pide que cree una serie con el personaje de César Bruto. En la revista, en el número 34 de la revista, con bombos, platillos y letra catástrofe, un aviso de media página traía la noticia. El fenómeno periodístico más notable del siglo. En persona el niño redactor prodigio. Desde hoy y en todos los números escribirá para los lectores de Cascabel. El 8 de julio de 1942, fecha del rimbombante anuncio que acabo de citar, el público le conoció la cara al heterónimo. Oski lo retrató con la línea simple y despojada de sus primeros tiempos para anunciar que César Bruto tendría un nuevo espacio periodístico propio. Desde el contrato humorístico de la anunciación de la revista, entonces, se ofrece una certidumbre muy concreta.
comienza una serie. A diferencia de la literatura legítima, que parece nacer naturalmente autonomizada, la literatura popular suele vincularse permanentemente con nuevos medios de comunicación. En relación con la necesidad de probar y sostener sus ritmos de innovación tecnológica, los contenidos son administrados desde unos mecanismos que recalan en la serialidad y que solo aparentemente contradicen el principio consabido de la unión. Efectivamente, la semántica de la serialidad se apoya en términos como la regularidad, la ritualización, la estandarización, la repetición con variaciones de lo familiar, pero como estudiaron Jane Denson y Ruth Meyer, crea sus zonas de flexibilidad que no se parecen a la clausura de contenidos de la alta literatura, sino a una lógica de propagación y de expansión que no desarrolla controles ni fijación de contenidos y o de ideología para que de esa manera queden disponibles para su reaparición en otros medios. Esta inherente ambivalencia cristaliza en las figuras seriales, de las que César Bruto constituye un caso paradigmático. Son ellas, las figuras seriales, dicen las autoras, las que desarrollan algunos rasgos constantes, pero que saltando de un medio a otro, se liberan de las constricciones contenidistas de sus entornos narrativos para entrar a otros, nuevos, en los que pueden olvidarse, entre comillas, o quedar atrás elementos de coherencia narrativa. Pueden empezarse caminos biográficos nuevos y necesidades expresivas propias del nuevo medio que las aloja. En esta oportunidad seleccionamos una secuencia de la existencia de Bruto, su nacimiento y primer desarrollo desde la temporalidad expresa de una revista de humor como Cascabel, pero tomándolo también como el vector de una historización, ya que él hace visible la lógica mediática de esa publicación que lo aloja y en la que interactúa, que en tanto revista humorística popular es globalmente ficcional, pero también es crecientemente una publicación atravesada por el tiempo político. La migración de Bruto a otros medios, en este caso destacaremos su paso al libro, da cuenta de la importancia de estudiar las figuras seriales para aprovechar su transversalidad, su liminalidad y una posible posterioridad que se desprende de contextos previos y siempre se pone al servicio de develar otra historicidad, la historicidad del nuevo medio en el que aparece. Bruto, de personaje a figura serial. Lo esencial de la biografía de este periodista, analfabeto de las dos manos, como define una de sus crónicas, lo sabemos por los cuadernos, que es una sección que empezó a publicar en Cascabel en 1942 y que las anécdotas familiares disparan hacia situaciones inesperadas, siempre sobre ese trasfondo de delito menor y barrial, de avivada, de cuento del tío, de maniobra del pobre, que está descrito pero está dudosamente penalizado. Estos relatos, los de las secciones siguientes en Cascabel, fueron siempre apoyados por el puntacho Oski, como lo mencionó César Bruto, en ilustraciones que inicialmente se aferraban a la letra, pero que cada vez fueron ganando más detalles, más libertad, más picardía, pequeños chascarrillos incluidos. En general, el decir escrito y el gráfico están coordinados, pero a veces el dibujante representa situaciones no explicitadas o enfatiza y acrecienta las que están verbalizadas. 3 años después de narrar los hechos tácticos de su vida, en los cuadernos, pasó a detallar en las mismas páginas sus aspiraciones en lo que me gustaría ser a mí si no fuera lo que yo soy. Un cambalache de deseos de todo tipo, algunos contradictorios entre sí, unos con cierta factibilidad de cumplirse y otros imposibles para cualquiera y máximo para alguien con esa condición de semi-iletrado. El abanico de posibilidades es de amplio espectro. Menciona y desarrolla que hubiese sido si le hubiese tocado ser corresponsal de guerra, torero español, un músico de los más famosos, persona honrada, mascarita de carnaval, superhombre. Y aquí aparece un ejemplo de esta escritura autobiográfica y fundamentalmente del registro gráfico de la incorrección escrituraria de Bruto en este ejemplo. Una de las cosas que le hubiese gustado ser Fantasma de un castillo. Vamos a recorrerlo para que se pueda ver la peculiaridad gráfica de la escritura de Bruto. Cuando yo no sea más lo que soy, o sea, un tipo viviente, sano, virtuoso y respetuoso de todas las leyes obligatorias del país, como ser la de irse a enrolar, ir a votar al cuarto oscuro, ir a casarse y tener muchos hijos para que se vengan grandes y me den de comer cuando yo ya no pueda más moverme, bueno, cuando yo me haya muerto, y ojalá que al decir esto la boca se me haga a un lado, quisiera irme de fantasma a vivir en un castillo de la Edad de la Media, si es posible, de la Gran Bretaña, de otro sitio confortable, a donde haya una bodega de buen whisky o coñac y de fernet para cuando a uno le duele la panza. A pesar de esto, de la circulación de encarnaciones, en el número 208 decidió
que, cito, con el de esta semana, o sea, el que ahora los lectores están mirando, yo acabo con la cosa de lo que me gustaría hacer a mí, porque me doy cuenta de que no habiendo arriba del mundo nadie que esté conforme con lo que tiene y siempre es angurriento de la suerte del vecino, nunca voy a terminar con el asunto y a la larga la gente se va a aburrir, como cuando come siempre puchero. Y termina la crónica con un adiós a todos y muchas gracias. De esta manera, la figura serial está disponible para otra utilización y ya vimos dos. A partir de entonces, la presencia de César Bruto en la revista Cascabel va menguando, continúa con algunas notas sueltas y con el intento de una sección que no prosperó, en la que devenían practicantes de historiador a partir de la indagación de su pasado familiar. Pétalos íntimos es una suerte de álbum de fotografías perteneciente a su tía Federación o Muerte, que era el nombre, muy graciosamente recreado por Oski, con anotaciones escritas por ella a mano, en este caso sin faltas de ortografía, burlando así lo que su bárbaro nombre de pila prometería. Otras reapariciones de la figura serial Bruto en Cascabel. El cronista se hizo acreedor de una contratapa por haber conseguido una excelente ubicación junto al churro de James Falkenburg. En la redacción, viéndolo con esa actriz, por lo visto nuestro inefable colaborador sería muy César, pero no tan bruto, opinaron, y a modo de una suerte de mascota de la publicación, se volvió el encargado de presentar al staff al cierre de cada edición. Aquí aparece otra de las reapariciones de la figura serial, ¿no? Fueron culpables de este número los humoristas, enumerados, en complicidad con los dibujantes, enumerados. También anunciaba las secciones de carreras y de deportes. Fiel a su idiosincrasia, en fin, en esta última presentación, patea en medias, porque en el impulso se le escapa la zapatilla, una pelota que, como veremos, es cuadrada, ¿no? A la manera de Bruto. Evidentemente la revista encontró en César Bruto, que nació de modo tentativo y experimental, una figura efectiva y carismática que usufructuó por diferentes días, pero que en estos últimos avatares se relacionó íntimamente con la dinámica editorial del propio medio. Acerca de Cascabel vamos a hacer un paréntesis sobre la revista. Nacida en noviembre de 1941, Cascabel dedicó desde su aparición páginas a la Segunda Guerra Mundial, como las caricaturas, más bien tibias, que Lino Palacio firmaba como Flax, y que también aparecían en el diario La Razón, o la página de humor Teatro de la Guerra, que en general traía chistes de situaciones bélicas, pero sin ninguna crítica a lo que acontecía, donde apareció el primer trabajo de Oski como humorista gráfico. La política nacional aparecía concentrada, en buena medida, aunque no de modo excluyente, en la sección provocadoramente bautizada Página de la Antipolítica, y no porque allí no se hablaba de los asuntos nacionales, sino porque justamente las cuestiones que se describían, elecciones fraudulentas, maniobras non santas, intereses personales, corrupción, alianzas, eran considerados una suerte de vicio, de tergiversación y de mal hacer de la auténtica política. Fuera de estos tópicos, mantenía el tono costumbrista de las publicaciones de la época. En convenio mediante, reproducía chistes aparecidos en las revistas estadounidenses, Gags y Judge, algunos cuentos breves, información sobre cine y las gigantescas y desplegables fotos de chicas en malla. Otra originalidad era su tapa, doble, a colores, aquí estamos viendo un ejemplo, donde el chiste se completaba en la contratapa que oficiaba a la vez de publicidad, ¿no? Aquí tenemos el nombre de la revista, Cascabel en la tapa, Geniol en la contratapa, y evidentemente lo que plantea la imagen no se condice con lo que realmente ocurre en la viñeta cuando uno mira en contratapa, ¿no? Fue una de las varias innovaciones gráficas de la publicación que incluyó otras formas de manipulación física de la revista y también contó con la incorporación de humoristas de vanguardia como el artista gráfico Saúl Steinberg y el escritor español Ramón Gómez de la Serna. Cuando el dibujante se incorporó, me refiero a Oski, la publicación empezaba a criticar al presidente conservador, primero provisional y luego efectivo Ramón Castillo, y así salió de a poco de una fórmula que parecía concentrarse, como decía Oski, en chicas monas con poca ropa y mucho humor. En el número 82 de la publicación, del 9 de julio de 1943, se ve a página entera un castillo derrumbado, dibujado por Alcides Jubelín. Cito: sucedió lo que tenía que suceder, después un triunfo más que agregamos a nuestra abundante lista de éxitos periodísticos, o sea, la caída de Castillo. Terminada la guerra, la revista ajustó su mira sobre el país e hizo blanco la figura creciente de Juan Domingo Perón. Este cambio de estrategia coincidió con un cambio de timón. Emilio Villalba Welch y Alejandro Berbitsky asumieron la dirección de una revista que se alineó con la Unión Democrática y empezó a bombardear con sátira de creciente agresividad.
A partir de entonces, su humor gráfico se apoyó sobre todo en la figura de Perón, y en menor medida en las críticas a la situación económica y a las medidas que incluían los planes quinquenales. Tampoco mencionó muy contundentemente el 17 de octubre del 45. Burlado hasta porque era secretario de Trabajo y se llamaba Domingo, día no laborable, el líder era equiparado con Hitler y lo dibujaban o bien rodeado de cruces esvásticas y retratos del Führer, o bien con forma de pera, en obvia alusión a su apellido, pero también a la famosa pera que Charles Philippon había utilizado para caricaturizar a Luis Felipe. Bruto, figura serial politizada. Hasta la aparición de Juan Domingo Perón en la escena nacional, la actualidad no era tema prioritario para César Bruto. Pese a que la política era uno de los ejes organizadores de la revista, las secciones a cargo del periodista semianalfabeto andaban por otros carriles, como ya mencionamos. Bruto, que nunca había hecho referencia directa a figuras políticas, abandonó su postura elusiva con la sección Mi Opinión, aparecida en diciembre del 45 y a todo lo largo del 46, en la que el foco indisimulado fue atacar a Perón, al que nunca se nombró. A partir de su biografía hubiese sido posible hipotetizar que Bruto sería una suerte de cabecita negra por su posición barrial, pobre, etc. Sin embargo, en esta sección, obviamente que no, tampoco en el resto de su universo ficcional aparecieron problemas relacionados con el mundo obrero, la clase trabajadora o sus reivindicaciones. La construcción de personajes más que política costumbrista. Por eso llama más la atención esta sección Mi Opinión, ¿no? Porque es un cambio que no venía previsiblemente calculado para quien conociera esta figura serial que es Bruto. Hay un ejemplo de la sección Mi Opinión, una pastilla, en la que dice, bueno, para mi gusto la vida no se embarata un pepino, un vulgar avión de turismo cuesta 30.000 pesos, el caviar está 35 pesos el kilo y la manicura 3 pesos sin propina. Solo el presidente de los descamisados puede vivir con esos precios. Por esta vía César Bruto llegó a ser tapa de la revista, deshojando una margarita frente al retrato del mandatario, por ejemplo. Esto trajo algunas consecuencias para la revista, esta posición tan contundente. En septiembre del 46 la revista se vio obligada a achicar su formato, y si bien la razón más factible es que haya sido por las dificultades para conseguir papel, esto no fue mencionado en la revista, que por el contrario se mostraba orgullosa por el cambio. A las dificultades en la distribución y en la obtención del papel se sumó la decisión del correo de cancelar la tarifa reducida con la que contaba Cascabel y la negativa de las imprentas que fueron intimidadas a editar los ejemplares. La contundencia de los golpes precipitó el fin de la publicación en 1947 y con ella se iba citando a Oscar Steinberg, el tiempo fuerte de la risa antiperonista. Para entonces ya César Bruto se había mudado de casa porque Guillermo Vivito había fundado Rico Tipo y ambos autores, con su heterónimo ya consagrado como figura serial, cambiaron de medio y de series. En todo caso de escritura en colaboración, como afirman Lafon y Peters, siempre puede inferirse algún tipo de contrato, que en este caso fue muy poco convencional. Ellos invertían, en este caso Warner y Oski, la noción tradicional de subordinación de la imagen a un texto considerado el origen, y hacían un ida y vuelta en el que el escritor le enviaba al dibujante una línea temática, este creaba las imágenes, que a su vez orientaban al narrador, ambos conocían luego lo que el otro había generado, y ensamblaban sus producciones. Esto hace que la imagen gráfica sea consustancial a la creación de la figura serial. Pero a partir de la década del 50, el cronista fue corriéndose de su lugar de relator de hechos autobiográficos, ocupó otros espacios narrativos y a veces fue dibujado por otras manos que no fueron las de Borges. Así que bueno, vamos a ver ahora qué pasa con el salto al libro. César Bruto publicó sus dos primeros libros, El pensamiento vivo de César Bruto y Lo que me gustaría ser a mí, si no fuera lo que yo soy, en 1946 y 47, momento en que las exportaciones de libros venían en aumento, aunque habían caído un 30%, mientras se compensaba con la consolidación del mercado interno. Entre 1951 y 55, cuando salieron los siguientes libros, vamos a ver las tapas de libros de ambas etapas, en este caso Los grandes cimientos de este mundo, La bruta antología del secretario epistolárico, la edición nacional se consolidaba. En 1953 marcó el pico en cifras de ejemplares ofertados en el mercado nacional con un volumen total de 51 millones. Lo que inicialmente parecía insinuarse como una curiosidad sobre el engranaje de la escritura,
luego se transformó en la paulatina razón de ser profesional, porque la serialidad conducía a Bruto desde las colaboraciones periodísticas hacia la salida en libro. O, lo que es lo mismo, desde que la figura serial empezó a absorber las sensaciones del cambio de medio que experimentaría al menos una parte de sus colaboradores, al menos Warnes, cuando el campo literario comenzaba a ser una opción para cierto reconocimiento. Desde sus primeros libros, César Bruto manifestó su voluntad de incluirse en ese universo de letras y bibliotecas. Más adelante intervino el aparato paratextual del libro. La tapa, la contratapa, la solapa, el prólogo, los comentarios acerca de la obra, las notas al pie, las referencias, a los que en la práctica, en definitiva, llevan los proyectos a buen puerto, eran preparados por el mismo César Bruto con su estilo más que reconocible. De esta manera ocupó los lugares que los autores no suelen atender sin perder su idiosincrasia popular, a pesar de haber pasado al libro. Por eso también se puso a la par de Cortázar, lo llama compañero de literatura, y en un juego de espejos le devolvió el favor en una carta abierta al inicio de Brutos Consejos para Gobernantes, publicado por Ediciones Airene en el 73. Recordemos que Cortázar había citado un fragmento de Lo que me gustaría hacer en Rayuela. Y dice Warnes en el 73, no sabiendo cómo ni de qué manera podías levantar un poco el interés del público, agarraste y pusiste delante de todo el volumen una página de mi libro. Y lógicamente tu novela se vendió a todo pasto y hasta pasó a ser un bestseller. Así las cosas, digo con Bruto, hoy me toca a mí aprovechar la tremenda fama que conseguiste gracias a mi colaboración y por eso me permito la osadez de colar un pedacito de tu Rayuela para que la gente se entusiasme y mi libro consiga venderse, que es el ideal que perseguimos todos los artistas. Termina César Bruto. En el pasaje al libro comenzó a hacerse notorio que había por lo menos dos voces pegadas en César. La más evidente era la del semianalfabeto de escritura rudimentaria, por supuesto construida por Warnes, pero también la voz directa de su creador, que se valía de su criatura para dar sus pareceres. Si Bruto vivía y contaba de modo absurdo e inconsciente sobre sí mismo y su entorno, Warnes Bruto opinaba, juzgaba, aconsejaba en tono irónico y cínico. Warnes terminó por tomar para sí el nombre propio que había creado, y así empezaron a llamarlo todos en los medios radiales y televisivos para los que trabajó. Escribió los libretos de los programas de Tato Bores entre 1960 y 70, y todos esos años apareció en los créditos como César Bruto. Aquí hay un ejemplo de la publicidad de la época. Aunque justamente los guiones estaban bien expresados, sin faltas de ortografía, o sea, una marca de la identidad gráfica de Bruto, ¿no? Sin embargo, como es una figura serial, eso pudo darse el lujo de haberlo alterado, ¿no? Y al mismo tiempo, este escepticismo y esta ubicuidad ideológico-política de Tato marcaba una diferencia también con el gorilesco César Bruto de la última etapa de Cascabel. La trascendencia del medio fundante confirmó en la identidad gráfica de un medio a otro el patrón estético visual de la figura serial, y lo hizo de una manera desafiante respecto de la constitución del heterónimo en términos reales, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de las épocas en las que, bueno, César Bruto aparece en los paratextos editoriales y aquí formando el imagotipo de La cuerda floja, la colección y editorial, según las ediciones que sacó Lo que me gustaría hacer a mí si no fuera lo que yo soy. Andando el tiempo, a partir de los años 60 y 70, Oski comienza a viajar cada vez más, se comienza a vislumbrar una falta de coordinación en los trabajos de escritura y dibujo en colaboración, y César Bruto cambió de ropaje, incluso de fisonomía, con otros dibujantes, Doriat, Garrecochea, Quibú, Oscar Blota, Aldo Rivero y en los últimos tiempos Raúl Fortini. Lo notable es que en la mayoría de estos trazos aparecían personajes volando, desordenados, la misma distribución que hacía Oski. Sin embargo, aquí aparece Quibú mostrando los pajaritos, los soles, el mismo esquema que había desarrollado Oski. Por lo tanto, demostrando que esta identidad gráfica permanece a pesar de que no exista el mismo dibujante, ¿no? Y es una marca de esta figura serial. Termino aquí para no excederme el tiempo que tenemos previsto para el video. Bueno, les agradezco por mirarlo, por escucharlo y espero que podamos comentarlo. Gracias.